Quisiera orar en esta mañana para comenzar este tiempo, y cierra tus ojos. Vamos a orar en esta tarde. Padre, te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites estar aquí, Señor, como tu pueblo, como tu familia, como tus hijos, Señor. Gracias por permitirnos tener este tiempo, Señor, tan precioso de alabanza y de adoración. Gracias, bendito Señor, porque tú te derramas ya desde antes, Señor. Gracias, bendito Espíritu Santo de Dios. Ven y toma control de esta reunión, de mis pensamientos, de mis palabras. Señor, llevo cautivo mis pensamientos a tu obediencia, que es en Cristo Jesús. Y asimismo, Señor, ven y toma cada mente, Señor, de mis hermanos, y gobierna, Señor, y trae, Padre, una palabra para tu pueblo fresca, Señor, una palabra que nos aliente, Señor, y que nos edifique en esta tarde, Señor, que nos exhorte, Señor, Padre, que nos consuele, que traiga consuelo a nuestras vidas también, Señor. Pues te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén. ¿Cuántos disfrutaron este tiempo maravilloso de la alabanza y de la adoración? Amén. Yo como lo disfruté, cada canto, cada palabra, cada verdad de Dios que decía estos cantos, ¿verdad? El día feliz, la canción, ¿verdad? Dice que nunca, jamás seremos iguales. Y es verdad, hermanos, es verdad. ¿Cuánto nos ama el Señor? Yo no sé usted, pero usted tiene que entrar hasta la cocina con el Señor cada vez que usted viene a este lugar. Venga como venga, ¿verdad? Usted necesita ser quebrantado delante de Dios. Usted necesita exponerse ante la majestad de Dios. ¿Sabía usted eso? Que venimos a exponernos delante de la majestad de Dios, delante de la santidad de Dios. Si es necesario que el Señor venga y limpie, lave, purifique nuestras vidas, no pierda la oportunidad. Hagámoslo disfrutando de la presencia de Dios en este día, ¿verdad? Yo lo disfruto mucho. ¿Usted? Amén. ¿Cuántos disfrutaron hoy de la presencia de Dios? Amén. Amén. Aleluya. Usted sí puede gritar. Grite. ¡Aleluya! Sí. Y cuando está la música en su ¿cómo se llama? En esos puentes que hace el guitarrista. Usted, Señor, te amo, ¿verdad? Para que no se oiga su voz, por eso lo hace. No se crea. Pero ¿sabe qué? Esos tiempos, esos puentes que se avientan estos chavos, el baterista, ¿verdad? Y la viola. Usted también, sígale, ¿verdad? No, Señor, santo, ¿verdad? Porque cuando estamos así, ¿verdad? Así, en este momento, algunos se chivean, ¿verdad? ¿Verdad? Aleluya. No. Aleluya. Los centros de rehabilitación se ponen bien locos cuando hacemos esto. Bueno, pero aquí no es un centro de rehabilitación, ¿verdad? Pero es mucho más, es la iglesia del Señor. Amén. Dice el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos.
ahí estaremos dentro de sus puertas y de sus palacios. Amén. Ese día que estemos ahí, como decía la canción, ese día cuando nos encontremos ahí cara a cara, ¿cómo lo vamos a disfrutar? ¿Cómo lo vamos a gozar? ¿Cómo lo vamos a manifestar? ¿Cómo lo vamos a manifestar? Así es de que prepárate ya, entrénate ya desde ahora, ¿verdad? Porque ahora, Señor, ¡wow! ¿verdad? Va a estar algo asombroso, glorioso, inimaginable. Amén. Así es de que, ¡aleluya! Amén, hermanos. Bueno, hoy nuestro pastor Fabián está en San Francisco con una iglesia que estamos dándole cobertura a esta iglesia. Entonces ellos están por allá predicando en San Francisco del Rincón, ¿verdad? Que el Señor derrame su bendición sobre aquella iglesia, ¿ok? Y vamos a ver hoy un tema muy sencillo, no quiero decir simple, es muy sencillo, pero es muy profundo también. Es muy profundo y espero que usted me preste sus ojitos, no se me vaya a dormir, préstemelos, ábramelos, ¿verdad? Y sus oídos también, porque vamos a ver hoy una rica palabra de parte de Dios. Espero que así sea. Entonces, no le dije que pusiera aquí la pregunta a Jesse, pero la voy a poner. El Evangelio, ¿nos cambia o nos transforma? Eso, unos dicen, nos transforma, nos transcambia, ¿verdad? Piénselo poquito. El Evangelio, ¿nos cambia o nos transforma? ¿Sí? Y el título es ¿cambiados o transformados? Ayer desde el jueves pasamos un hermoso tiempo allá con los jóvenes, ¿verdad? Por eso me dio un poquito más prietito, porque estuve ahí, nada y nada, ¿verdad? Todo de alguno que otro país está prietito, pues es por el sol. Pero el Evangelio, ¿nos cambia o nos transforma? La palabra metamorfosis, usted la ha escuchado, es una palabra griega que quiere decir ¿qué? Transformación. Y quiero ir un poquito rápido porque tengo buen tiempo, pero a veces me falta tiempo, ¿verdad? Pero vamos adelante. Quiero dar una definición de metamorfosis o metamorfosis. ¿Cómo es? Las dos están bien, ¿verdad? Metamorfosis, dice aquí el ingeniero, ¿verdad? De educación. Es un cambio profundo. Escúchame bien, es un cambio profundo en la forma de una etapa a la siguiente, en la historia de la vida de un organismo. Desde la oruga a la pupa y de la pupa hasta la mariposa adulta. Estamos hablando precisamente de este insecto que todos conocemos, que es muy bonito, ¿verdad? Y que allá en Uruapan, creo que es por allá, ¿verdad?, donde está la mariposa monarca, ¿verdad? La mariposa monarca, que nunca he ido y nunca me han invitado, mi sobrina Ruth por allá, pero bueno, algún día. Bueno, ok. Entonces, fíjese lo interesante que sucede. Ponga mucha atención acerca de esta palabra, metamorfosis, transformación. Una oruga nace poseyendo la vida que hará que ella llegue a ser una mariposa. Y bueno, de una vez ponme la imagen, mija. Jesse, ¿ya está? Ahí está, ¿sí? En lo que yo voy leyendo, usted va mirando esta imagen. Una oruga nace poseyendo la vida que hará que ella llegue a ser una mariposa. Aunque se produce un cambio externo durante la metamorfosis, este es el resultado de un cambio orgánico desde adentro. Nace, cambio externo,
desde adentro. Palabras muy interesantes. Una oruga no se pone un disfraz de mariposa ni se esfuerza en actuar como una mariposa. Mientras se alimente, una oruga puede confiar en el proceso metabólico para que esos nutrientes sean asimilados en su cuerpo y hagan que crezcan. Finalmente, la oruga experimenta metamorfosis y se convierte en una mariposa. Así es de que palabras muy interesantes. Mientras que se alimenta o se alimente ella con los nutrientes y son asimilados en su cuerpo, eso hace que ella crezca. Ahí vemos la imagen, ¿verdad? Que nace de un huevecito que es colocado, ahí está el huevo que es colocado en una hojita. Ahí está el huevito, ¿verdad? Y luego la larva, el gusanito, ¿verdad? Que nadie me quiere, nadie me ama, mejor me como un gusanito, es lo que dicen, ¿verdad? Pero la oruga sigue en su proceso de transformación. La oruga se transforma en una pupa, en una cubierta. Y ¿sabe qué? Hay una cosa bien interesante, que hay un tiempo de inactividad. Hay un tiempo de inactividad en ese espacio. Y luego dice ahí crisálida, la pupa crisálida, y empieza entonces ese tiempo de inactividad, como que empieza a madurar, como que empieza ahí a los nutrientes ¿cómo se llama? A trabajar en su organismo. Y entonces la pupa se transforma ¿en qué? En una mariposa. Empieza a salir una alita y empieza sucesivamente y a volar. Al principio, ¿verdad? Está un poco medio débil, ¿verdad? Pero finalmente todos esos nutrientes que ella ha consumido, que ella ha asimilado en su cuerpo, a ella le permiten estar ¿qué? Volando paulatinamente o madurando paulatinamente. Esa es la metamorfosis de este maravilloso insecto que se llama mariposa, y que en un momento más vamos a tocar algunas otras cosas. Pero el Evangelio ¿nos cambia o nos transforma? Gracias a Dios por estas palabras que nuestro pastor trajo anteriormente. Fueron 3 palabras muy preciosas y que la iglesia asimiló, ¿verdad? Pero hoy quiero tocar este tema: cambiados o transformados. ¿El cristianismo es solamente un cambio exterior o es que va mucho más allá? ¿El cristianismo es solamente un cambio exterior o es que va mucho más allá? Ustedes conocen de este santo, ¿verdad? Que la Iglesia Católica así lo ha denominado, que se llama San Francisco, ¿verdad? Y le decían Francesco, porque este hombre o este joven era un hijo de un empresario rico. Y como él andaba bien vestido y bien vestido, quiso cambiarse los trajes de rico por los trajes de un mendigo, los harapos, ¿verdad? Renunció a su posición y fue a ayudar a los leprosos. Y cuando un leproso le pidió que lo ayudara, le dio un beso. San Francesco, ¿verdad? Ustedes lo conocen. Y él empezó a revolucionar su mente, empezó a pensar, y él pensó esto y dijo, le dijo a un hombre, le dijo: ¿el mundo está cambiando o yo estoy siendo transformado? ¿El mundo está cambiando o yo estoy siendo transformado? Porque su papá se enojó. ¿Por qué? Se enojó con su hijo porque dijo: estás poniendo en mal a la familia, estás siendo el mal ejemplo, no juegues, lo estás poniendo en mal. Mira nosotros cómo estamos, y tú mira ahí todo harapiento, ¿verdad? Por esos trapos mugrosos. Y lo llevó a juicio su mismo padre. Lo llevó a un juicio. Le dijo: esa ropa que traes, esa es mía.
Y Francisco en ese momento le dijo, pues te la devuelvo, eso ya no te debo nada. Se la quitó, se la devolvió ese Francesco de Asís. Ese es Francisco de Asís. Fue él tocado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Solamente que ya la religión lo desvió, ¿verdad? Para hacer otras cosas que no convienen. Entonces, pero es importante, si usted quiere leer la vida de San Francisco en el sentido correcto, espiritualmente hablando, está bien ese hombre, ¿verdad? La vida con Cristo es más que un cambio, es más que cambiar cuestiones exteriores. El cristianismo no es como las demás religiones, mis amados. Propone cambios esencialmente no para el hombre, sino en el hombre. ¿Escuchó eso? El cristianismo no es más como las demás religiones. El cristianismo propone cambios esencialmente no para el hombre, sino en el hombre. Es decir, la fe en Cristo produce no un cambio, sino una transformación a profundidad. Un cambio profundo, una metamorfosis en la vida de nosotros. Entonces, la conversión cristiana no es meramente un cambio externo, porque muchas de las veces la gente piensa que no conoce a Cristo y que nosotros que entregamos nuestra vida al Señor y empiezan cambios, escúcheme bien la palabra cambios, empiezan cambios en nuestra vida externos. Ah, mira, ya tiene una casa. Ah, mira, ya tiene un carro. Ah, mira, ya tiene esto. Ah, mira, ya su hijo va a la escuela de paga, ¿verdad? Desde que se cambió. Ahora es esto, ahora es aquello. Ahora ya se peina, antes no se peinaba, mira, ya se peina, ¿verdad? Y se vienen esos cambios. Entonces, la gente así percibe el cristianismo, así percibe la religión, pero nosotros no estamos, nosotros de verdad no cambiamos a una religión. El evangelio no es una religión, ¿verdad que no? El evangelio es una transformación, escúchelo bien. Es una transformación. Así de que vamos a ver un personaje hoy muy peculiar. Hay muchos que han sido transformados por la palabra de Dios, pero hoy vamos a hablar de uno y se llama Juan. Pero nosotros conocemos a Juan como el apóstol, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad que sí? Juan es el apóstol, ¿sí? Pero antes de ser apóstol, Juan tenía otra vida. Antes nosotros de llegar a ser lo que somos por la palabra de Dios, éramos también otro Arturo, otra Mari, otro Francesco, ¿verdad? Cada uno de nosotros tuvimos un antes y un después. Así de que Juan, decimos Juan el apóstol, ¿verdad? Y tremendo que fue Juan, pero él antes tuvo otra vida, por si no sabían. Así como Pedro, así como Pablo, así como cada uno de los apóstoles tuvieron un antes. Y nosotros también tenemos un ¿qué? Un antes. Y vamos a ver al apóstol Juan. Entonces Juan era uno de los apóstoles. Vamos a ver el proceso de Juan. Fue uno de los apóstoles de Jesús. Fue uno de los apóstoles. Les voy a dar su después de Juan, porque ustedes no conocen el antes, pero les voy a dar su después, y creo que ya lo conocen también, pero solamente les voy a recordar. Fue uno de los apóstoles de Jesús, fue uno de los apóstoles que formó el grupo íntimo de Jesús. ¿Se acuerdan? En la transformación, en la transfiguración, ¿quién estaba? ¿Verdad? ¿Estaba Juan ahí incluido con Pedro? Sí, y Jacobo, ¿verdad?
Era un círculo íntimo. Juan estaba ahí presente. Es uno de los apóstoles que fue muerto ya al final. Fue uno de los apóstoles que fue llamado por el Señor más o menos, dicen los historiadores, que a los 20 años. Y que murió a los 90 años. Y que hay una ventana de 70 años, ¿verdad? Entre 20 y 90 hay que 70 años. Así de que yo no sabía que a él había sido llamado a los 20 años. Aquí hay algunos jovencitos que tienen 20 o que ya van para los 20. Pero que es interesante saber, ¿verdad? Que Juan fue llamado a esa edad. Y Juan también es uno de los escritores más destacados del Nuevo Testamento. De hecho, el Evangelio de Juan es la carta más teológica que él escribió. ¿Quién escribió? Y ustedes lo saben. Juan, ¿qué escribió? El último libro, ¿verdad? De la Biblia, que es el Apocalipsis, ¿verdad? Ese Juanito estaba pesado, ¿verdad? Fue un gran apologeta, fue un gran defensor de la fe, fue un gran cristiano, por decirlo así. Él escribió también las 3 cartas, primera, segunda y tercera de John, ¿verdad? Por los que saben inglés, John. Ahora, ¿todo esto era así en el comienzo de Juan? No. Era muy diferente. Como decimos, él estaba en otra onda. Él estaba en otra jugada. Él al principio no era todo esto que ya les mencioné. Él estaba en otra, haciendo otras cosas. Así como tú y yo, nosotros que estamos aquí ahora escuchando la palabra del Señor, estábamos en otra onda, estábamos en otras cosas, estábamos en nuestro mundo. Juan estaba en su mundo, él estaba viviendo su mundo. Nosotros también estábamos viviendo nuestro mundo. Pero hoy ya no vivimos, aunque somos, dice la Escritura, aunque estamos en el mundo, y Juan dice, ¿verdad? Ya no somos del mundo, ¿verdad? Juan 17, ¿verdad, Emanuel? No sabe, no te digo. Ok, entonces, Juan era un gran, vamos a ver ahora la vida primaria o la vida que vivió Juan antes. Juan era un gran empresario que estaba abocado aún a su temprana edad a trabajar, ¿y saben qué? A hacer dinero, a hacer lana. Era jovencito, tenía 20 años, ¿sí? Y él estaba abocado. Yo voy a ser un empresario, ¿verdad? Voy a hacer mucho dinero, ¿verdad? Y los jóvenes quieren tener mucho dinero, ¿verdad que sí? ¿O no, jóvenes? Sí. No, qué mentirosos. Ok, estos son los datos de Juan. Era empresario en carrera. Vamos a ver Marcos 1:20. Abra ahí su Biblia para que no le digan y no le cuenten. Marcos, rápido, 1:20. Marcos 1:20 dice: y luego los llamó, y dejando a su ¿qué? Padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. O sea que Juan, dejó a su papá en la barca con sus jornaleros, con sus trabajadores, con sus empleados. Él estaba a cargo de ellos y les pagaba muy bien. De hecho, en el versículo 16, ahí arriba dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran ¿qué? Pescadores. Y en el versículo 19 dice: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. ¿Sabes qué? Jesús te va a llamar cuando estés trabajando, no cuando no estés haciendo nada. Ahí les va un dato.
Jesús no llama a flojos, Jesús llama a trabajadores. Jesús llama a personas que están trabajando en lo secular, ¿sí? Y ellos eran pescadores y era un oficio muy bien pagado, muy bien remunerado, ¿sí? Juan era un empresario, tenía, ¿verdad?, a sus empleados, a sus jornaleros. Lucas 5:10, Lucas 5:10. El segundo dato es que tenía una sociedad, eran socios, sus otros compañeros, y vamos a ver quién eran socios. Dice Lucas 5:10, dice: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de ¿quién? De Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. O sea que Pedro era socio también de Juan, ¿verdad? Eran socios. En ese tiempo, en esa época, la base de la alimentación era el pescado. ¿Y dónde lo pescaban? En el mar de Galilea. En el mar de Galilea. Todo el pescado que se comercializaba se sacaba del mar de Galilea. Y ahí tenía su emprendimiento, él ahí tenía su abastecimiento, pero él ahí tenía sus contactos, ¿verdad? Como ve acá mi querido Valentín, mi hermano, ¿verdad? Tiene sus contactos en todas las ciudades y él dice: aquí mero, ¿verdad? Él tenía sus contactos, llevaba a Jerusalén su mercancía, y todos los contactos que tenía ahí eran importantes, los contactos, porque eran gente que tenía dinero y le compraba toda la mercancía. Juan era una persona importante en ese sentido, ¿verdad? Era importante y era conocido. ¿Saben por quién era conocido ese Juanito? Por el sumo sacerdote, que le llevaba sus pescados, ¿verdad? El pez espada. ¿Cuál quiere sumo sacerdote? Aquí está, mira, este está bueno. Como Valentín, aquí le traigo, mira, aquí le traigo, ¿verdad? De lo bueno. Él era conocido por el sumo sacerdote. Juan 18:16. Juan 18:16. Dice: mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Ese era Juan. Él tenía palancas, ¿verdad? Ahí con los personajes importantes, el sumo sacerdote, porque Pedrito estaba afuera, ¿verdad? Es como si Valentín me llevara, ¿verdad?, a vender ahí sus productos, pero yo estoy afuera, pero el que conocen es a él, y yo quiero entrar. Entonces me dice: aguanta, espérame. Ahora sí, vente conmigo. Él es el importante, ¿verdad? Yo no, él es el importante. Juanito era el importante, era el conocido del sumo sacerdote. Juan era una persona con muchos contactos y así empezó su vida. No siendo ¿qué? El gran apóstol, sino así empezó su vida. Pero cuando él, y aquí va lo bueno, cuando él decidió seguir a Jesús, él se dio cuenta, Juan se dio cuenta que tenía que entrar en un proceso de transformación, un proceso de metamorfosis, porque todo lo que él había logrado hasta ese momento lo tuvo que replantear. Y es verdad, hermanos, cuando nosotros llegamos a Cristo y nuestra vida quizás ha estado bien, quizás no ha estado bien, pero tenemos que replantear nuestra vida. ¿Algún empresario? Estamos hablando de un empresario, ¿verdad?, conocido, importante. Ahora tiene que replantear la vida, su vida. Juan tiene que replantear su vida. Y Dios empezó a hacer transformaciones profundas, no cambios meramente externos,
sino cambios profundos en nuestros corazones. ¿Ha sido así? Amén. Y aún sigue, ¿verdad? El Señor haciendo esas transformaciones. Ahora, mis amados, esto es un desafío para cada uno de nosotros, que seamos no cambiados, sino transformados. Es un desafío muy interesante en la vida de cada uno de nosotros, porque aquellos que queremos seguir a Cristo necesitamos ser no cambiados, ser transformados a la imagen del que nos creó. Amén. Así de que si tú estás siendo cambiado solamente externamente, estás en una religión. Hay un problema en nuestras vidas y no estamos en una transformación, en una relación profunda con el Señor. Por eso mucha gente solamente ve cambios en la vida de las personas externamente, pero no ve transformaciones, porque las transformaciones en nuestras vidas se producen ¿qué? Internamente. Amén. Y es por eso muchas de las veces que la iglesia no camina, no avanza. Y es por eso que a veces nos preguntamos, ¿por qué no cambia cada cual persona? ¿Por qué no cambia el hermanito? ¿Por qué sigue haciendo lo mismo? ¿Por qué sigue cometiendo lo mismo? Y no ha sido ¿qué? Transformado. Ser cristiano, perdón, ya estoy adelantando, ya quiero acabar el tema. Es que se me volteó la hoja, no sé quién me la volteó aquí. ¿Ustedes saben cómo se les llamó a Jacobo y a Juan? ¿Cuál era el título que les dio el Señor Jesús? Han llegado los hijos del trueno. Es la porra. Ha llegado los hijos del trueno. Ha llegado los hijos del trueno. Ah, no, ¿verdad? Los hijos del trueno, Bondagers, eran tremendos. Y ahorita vamos a ver por qué eran tremendos esos hijos del trueno. Entonces, vamos a ver tres áreas en las que Juan tuvo que ser transformado, y esas tres áreas también nos compelen a nosotros. Escúchame bien, esas tres áreas también tú y yo necesitamos que sean ¿qué? ¿Cambiadas o transformadas? Transformadas. Amén. Entonces, vamos a Lucas 9:49. Lucas 9:49. Lucas 9:49. Es la palabra de Dios. Entonces, respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a unos que echaban fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Y Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. La primera cosa en la que Juan fue transformado fue en sus criterios. Vamos a evaluar esta situación de Juan. Entonces, la primera cosa que Dios nos necesita o necesitamos ser transformados en nuestros criterios. Amén. Y acabamos de leer que Juan viene con el Maestro, con Jesús, y viene a traerle un reporte de lo que está sucediendo alrededor, en el entorno en el que él está moviéndose, en el que él está trabajando. Y le dice: Maestro, hemos visto a unos que echan fuera demonios en tu nombre. Y es que en ese tiempo la gente echaba fuera demonios en el nombre de Elías, en el nombre de los profetas. Echaban fuera demonios.
¿Y qué creen que le dijo Jesús? Ah, bien hecho, Juan. Qué bueno que el reporte que me trajiste. Qué bueno, porque tú eres mis ojos. Tú eres mis ojos, tú eres el que estás vigilando ahí, ¿verdad? Cómo se mueve el negocio, ¿verdad? Tú eres mis oídos, ¿verdad? No nos dices, no, y los empresarios, es que ustedes son mis ojos. Es que ustedes son mis oídos, dice Valentín. Yo soy los ojos, ya cuántos tengo, pues, ¿verdad? Porque Juan estaba tomando el criterio de una manera empresarial, porque él era un empresario y él así se manejaba de esa forma. Él estaba tomando un criterio a un nivel de empresario. Él tenía derechos de autor. Él tenía derechos reservados. Están usando nuestra marca. Es que nosotros solamente podemos, Señor Jesús, en tu nombre. Tú nos dijiste que nosotros solamente podíamos echar fuera demonios en tu nombre. Y aquí los están echando en el nombre de Elías, en el nombre de Eliseo, en el nombre de los profetas. Pero esa marca es nuestra. Y él estaba viendo un criterio, estaba usando un criterio empresarial. Él está tomando un criterio humanamente lógico. ¿Verdad que sí? Pues es que hay que hacerlo así. Maestro, están echando fuera demonios. Pero Jesús no le aplaude, ¿verdad que no? Jesús no le aplaude. Y miren lo que le dice Jesús: no se lo prohíban. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Él está tomando los criterios de su vida pasada. Y muchas veces nosotros tomamos criterios de nuestra vida antigua, de nuestra vida pasada. No son los criterios del reino de Dios, no son los criterios de la palabra de Dios, sino son nuestros criterios que antiguamente están ahí posando en nuestras vidas. Así es de que Juan es transformado en sus criterios. Pero mis amados, ¿de dónde sacamos los criterios para nuestra vida? Para tomar decisiones en tu vida. ¿De dónde sacas tú los criterios o tus criterios? ¿De tu vida pasada o de tu vida nueva con Cristo Jesús? Ser cristiano es mucho más que simplemente ir a la iglesia. Quiero que vayamos a 1 de Pedro 3 y 4 rápidamente. 1 de Pedro está después de Santiago. Pedro es primero. 1 de Pedro 3 y 4. Entonces ser cristiano es mucho más que simplemente ir a una iglesia. Y vamos a ver primero esta escritura y después vamos a desarrollar este punto. Dice: vuestro atavío no sea el ¿qué? Externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Así que es mucho más venir simplemente a un lugar como este, ser cristiano. Es mucho más que los cambios exteriores de que me corté el pelo. Ay, bueno, aquí mi pastora Anita se cortó el pelo, le digo, se ve bien. Así como cuando mi esposa se corta el pelo, se ve bien. Así como cuando el hombre está todo greñudo, todo por ningún lado, por ejemplo, Saki se ve bien. Se ve bien, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando traía aquello? Y todos, es mucho más que cambios externos, es mucho más que dejar de fumar, es mucho más que dejar de tomar alcohol, es mucho más que dejar de drogarse. Porque puedes dejar todo eso,
Puedes dejar todo eso, pero seguir tomando decisiones de tu vida pasada. De tu vida pasada. Podemos tener un buen carro. Podemos tener una buena casa. Podemos tener buena economía. Podemos tener buena ropa. Pero ¿sabe qué? La persona no es transformada. Él hizo cambios solamente externos, pero no cambios internos. Porque sigue igual. Sigue reaccionando igual ante las circunstancias. Y es lo que pasa muchas de las veces en nosotros como hijos de Dios, que tenemos cambios, pero no transformaciones en nuestras vidas. Por ejemplo, mis amados, de modo jóvenes, ahí les va, de modo. ¿Qué criterio tomamos en relación para el noviazgo? ¿Cómo es un noviazgo? ¿Cuál es el criterio que tú tomas? ¿De dónde sacamos los criterios para saber cómo es un noviazgo? ¿Saben de dónde lo tomamos? ¿De dónde creen, jóvenes? ¿De la televisión? ¿De la televisión? ¿De los amigos? Si tu amigo le da un beso a su novia, ¿verdad? Que casi le hace una tracotomía. Entonces, así es el noviazgo. Entonces tenemos ese modelo, tenemos esa forma de noviazgo. Esos modelos los tenemos, esos criterios tenemos, pero no tenemos los criterios de la palabra de Dios. ¿Sabes qué son los criterios, mi amado joven? Los criterios son los valores que subyacen a la conducta. O sea, son los valores que van a determinar para nosotros qué está bien y qué está mal. Es decir, tener un discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Entonces, ¿de dónde sacamos los valores si pasamos más tiempo metiendo nuestras narices en el internet, en la televisión, que en la palabra de Dios? ¿De dónde vamos a sacar nuestros criterios? De esos modelos, de ese sistema en el cual nosotros estamos metidos. Entonces no es extraño toparse con gente que es un discípulo de Jesús, pero cuando lo ves, su forma de vivir, su forma de tomar opiniones o decisiones o criterios a la hora de tener un hogar, a la hora de tener un noviazgo, a la hora de elegir una carrera, a la hora de ir abriéndose paso en la vida, o a la hora de relacionarse con los demás. La palabra de Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué concuerda Cristo con Belial? ¿Qué compañerismo tiene las tinieblas con la luz? Pablo dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que ya de tajo dejes a tus amigos. No, quiere decir que tú seas un protagonista en el entorno en el que tú estás viviendo, y que saques el criterio de la palabra de Dios que habita en tu corazón, y que tú puedas denunciar el pecado y que tú puedas denunciar la maldad, porque entonces eres transformado, no simplemente cambiado. Amén. Porque dice: mira qué joven, qué guapo joven, ¿verdad? Qué traje, qué zapatos, no, qué camisa, pero qué lenguaje habla este muchacho, qué palabrotas dice este muchacho. Entonces, el Evangelio nos transforma. Amén. Nos transforma. Y la palabra transformación aparece 2 veces en el Nuevo
Testamento. 2 de Corintios 3:18 y Romanos 12:1. Vamos a Romanos, que de hecho ustedes ya se lo saben, ¿verdad que sí? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no se amolden a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, Pablo estaba haciendo un ruego. Amados, os ruego por las misericordias de Dios que cuiden sus cuerpos. No que idolatren sus cuerpos, cuídenlos. No que los idolatren, porque hay una exacerbación en el cuerpo hoy en día, ¿verdad? Hoy en cada esquina ya no decimos que hay una cantina, sino que hay un gym, ¿verdad? ¿Sí o no? Ay, si quiero un gym, pero me queda muy lejos. Ay, no, pero abrieron uno en mi casa aquí en la esquina. Ay, entonces voy ahí. ¿Ahí está el gym? No, bien temprano. Bueno, yo veo cuando pasamos aquí por el Boulevard Tepeyac, cuando vimos a la oración, 6 de la mañana ya está abierto el gym. ¿A qué horas tiene que abrir el muchacho? Antes de las 6, a las 5:30 yo creo que se tiene que venir, ¿verdad? ¿Para qué? Para que venga el cliente, ¿verdad? Y ejercita su cuerpo y le dé a su cuerpo lo que pida, ¿verdad? Y esté bien. Pero aquí Pablo dice: no os conforméis a este siglo, no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, de vuestra mente. Tenemos que ser transformados en nuestros criterios. No basta, mis amados, haber recibido simplemente, y no quiero ser simplemente como si no tuviera mucha importancia. No basta con haber recibido a Cristo. Claro que significa la salvación, el perdón, la vida eterna, pero ahora vas a tomar decisiones, no basados en la opinión de tus amigos, no basados en tus propios criterios, sino basados en los principios de Dios. Basados en los principios de Dios, en lo que dice Dios. Eso, mis amados, se llama transformación, metamorfosis. Metamorfosis. Eso se llama metamorfosis. Más que un cambio exterior, es que ahora voy a tomar una decisión. Tengo que pensar cuál es la voluntad de Dios sobre este asunto, sobre aquel asunto. ¿Cómo es que debo de actuar? ¿Cómo es que debo de tomar esta decisión? Tengo que pensar en no cómo agradar, escúchenme bien. Tengo que pensar en no cómo agradar a los demás, sino cómo agradar a Dios, ¿verdad? Porque siempre estamos pensando en cómo agradar a los demás. Y qué complicado es, ¿verdad? Agradar a los demás. Qué complicadísimo. Y entonces ahí nosotros nos atoramos, ¿verdad? Y entonces ahí el sistema del mundo empieza a entrar en nuestras vidas. Ay, es que tú no traes esto, tú no traes aquello, ¿verdad? Sobre todo los jóvenes que andan ahí en sus círculos de jóvenes, pero también los adultos también. Todos, cada uno de nosotros, necesitamos agradar a Dios. A Pablo dice: para mí, el vivir, o sea, mi criterio y mis pensamientos están alrededor de Cristo. Para mí el vivir es Cristo. La forma en la que yo quiero vivir es la forma en la que Cristo me dice que yo viva. Y el morir es ¿qué? Ganancia. El morir es ganancia. Así que Pablo no tenía ningún problema, ninguna aflicción, porque él dice: yo quiero agradar a los hombres. Porque si no, entonces, yo quiero agradar a Dios y no a los hombres, porque entonces no sería un siervo de Cristo. Lo que dice Gálatas, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser siervos de Cristo? Entonces necesitamos agradar al Señor y no agradar a los hombres. Pablo era una persona muy desagradable para sus contemporáneos, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser desagradables para nuestros contemporáneos, viviendo una vida de acuerdo a los principios
criterios de la palabra de Dios. Amén. Entonces somos transformados de gloria en gloria. Amén. Número 2. Juan tuvo que ser transformado no solo en sus criterios, sino en su carácter. Amén. Ya van a empezar con el carácter. Tanto que amo mi carácter, tanto que amo mi personalidad, tanto que la quiero. No, es que yo soy así. ¿Verdad? No es justo, es que yo soy así. Ardillitas, ¿verdad? Ay, calma. No. El apóstol del amor, Juan, el apóstol del amor, le dice al maestro algo bien interesante. ¿Cómo se llamaban los hijos de él? Trueno. Los hijos del trueno. Los hijos del trueno. Cuando a Juan le llevaban la contraria, él era un hijo del trueno. Él los tronaba, sí. Él los tronaba. Lucas 9:51. Vamos a ver la reacción de Juanito, el apóstol del amor. Nada más que no te vayas a excusar en eso, mi amado, porque como tenemos versículos bíblicos, somos muy bíblicos. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. Escuchen, mis amados, para hacerle preparativos, mas no le recibieron. ¿Quiénes no le recibieron? Los samaritanos. ¿Pero quiénes iban? Jacobo y Juan. Porque en sus aspectos era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? El carácter, ¿verdad?, de los hijos del trueno. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Tú nomás di, Señor, tú nomás di. Y aquí los enchamuscamos, ¿verdad? De volada, ¿verdad? El carácter de Juanito, el apóstol del amor. Imagínate si fuera el apóstol del odio. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Cuando alguien frustraba sus planes, lo primero que hacía era que quería matarlos. Ese Juanito, ¿cómo los quiero matar? ¿No te ha pasado eso en tu vida anterior? ¿Cómo la quisiera matar? ¿Por qué dijo esto de mí? Ahorita quiero ir y quiero aplastarla, agarrarla del chongo de los cabellos y arrastrarla por todo el bulevar, en las piedras, ahí en la tierra, y deslizarla. ¿Por qué dijo? ¿Por qué hizo? ¿Verdad? Juanita tenía un hermano que le decía a mi papá, Dios lo tenga en su sentido, de mi padre. Con mi papá era muy impulsivo, y aventaba rayos y centellas. Mi hermano era bien tranquilo, bien apacible, y le decía a mi mamá: véngase, jefecita, porque ahí viene un Juanito Balas, vámonos ya, puras balas. Entraba mi papá. Mis amados, somos como Juan también, ¿verdad? Que explotaba rápidamente, era de mecha corta. Y obviamente también nosotros queremos matar a esa persona por lo que dijo, por lo que hizo, pero lo queremos matar bien bíblicamente, con un versículo bíblico, ¿verdad? ¿Cuál versículo bíblico usó Juan? Dijo: como Elías. ¿Te acuerdas? Que cayó fuego del cielo. Y usó un versículo bíblico del Antiguo Testamento y dijo: así los vamos a chamuscar. ¿Cómo ves, Señor? ¿Cómo ves? Tú dime, ¿cuántos son? Y de volada,
¿verdad? Usamos versículos bíblicos para justificar nuestra vida antigua, ¿verdad que sí? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué? Aquí la palabra de Dios dice, no, bien bíblicos, ¿verdad que son? ¿Verdad? Sí, pero también dice esto. No, pero otro versículo dice esto. Sí, pero también dice Proverbios esto, ¿verdad? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, ¿verdad? Ah, no, pero somos bien enojones. No, la blanda respuesta, calma, calma, calma. Somos muy bíblicos, los hijos del trueno. Hay que transformar el carácter. Hay que transformar el carácter de nuestras vidas. Juanito, ese no es el carácter de un discípulo del Señor. Ahora, ahí te va. Necesitamos ser prácticos, hermanos. Hay misterios en la palabra, pero necesitamos ser prácticos aquí, ¿verdad? ¿Eres un hijo de Dios? Te pregunto. Otra vez, ¿eres un hijo de Dios? Sí. Quiero preguntarte cómo tratas a tus padres. Quiero preguntarte cómo tratas a tu esposa. Quiero preguntarte cómo tratas a tus hermanos, familiares. Quiero preguntarte cómo tratas a tus amigos. ¿Cómo tratas a tus pastores? Nosotros sufrimos mucho. ¿Cómo reaccionas cuando te ofenden? ¿Sabes que cuando reaccionamos, eso es lo que demuestras lo que hay en tu corazón? Odio, amargura, resentimiento, ¿verdad? Falta de perdón. ¿Cómo tratamos a nuestro prójimo? Como el buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? No estamos hablando solo de cambios externos. Si vas a ser un discípulo de Cristo, ¿cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Amén. Yo quiero ser un discípulo de Cristo. Tendrás que perdonar a los que te ofenden, a aquellos que te han herido. Pueden ser tus padres, pueden ser tus familiares, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos, puede ser tu prójimo, puede ser tu maestro, puede ser tu maestra, puede ser tu patrón, puede ser lo que sea, pero necesitamos perdonar, porque el perdón libera nuestras ataduras en ese sentido. Si Jesús, el Cristo, está en tu vida, tendrás que dejar que Él opere esa transformación, como la mariposita, ¿verdad? Esa transformación. Y ahí te va otra cosita más. Es que Jesús no ha venido a tu vida solo para que dejes un vicio, para que te cortes el pelo, para que cambies de ropa, para que cambies de casa, para que cambies de carro, para que tengas una excelente economía, para que mandes a tus hijos a la universidad. Para eso no vino Jesús. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es un trasfondo, una transformación, pero de fondo. Cuando el sumo sacerdote, cuando el profeta Samuel fue a escoger al hombre que Dios quería que escogiera, le dice Dios bien claramente a Samuel: pero no veas lo externo, porque los hombres ven lo externo, pero yo miro el corazón. ¿Verdad que sí? Y Dios mira tu corazón, Él no ve lo externo. Sí. Ahora, no te vayas al extremo, ¿verdad? Si estoy un poco desarregladito aquí de mi cabellito, lo que tú quieras, arréglate. Cómprate una camisita, ¿verdad? Una Pierre Cardin. Ay, o una de Liverpool, Gap. Una de Liverpool, Gap. ¿Sí? O una de línea D, Fuego. ¿Sí? Está bien que nos arreglemos, que nos maquillemos, que hagamos todas esas cosas, ¿verdad? En primera de Pedro vimos, ¿verdad?
No el externo, sino el del corazón. No con peinados ostentosos, ¿verdad? No nos está prohibiendo, mis hermanas, no nos está prohibiendo. Está diciendo que no te pases. De ahí, arréglate, se ven guapas. El jabón ayuda, el champú también, pero la pinturita también ayuda. Él quiere ir al núcleo de tu personalidad. Él quiere ir a la raíz, a donde nadie ve, a donde nadie puede ver. Dios solamente ve el corazón. Yo te puedo ver aquí muy arregladito, muy arregladita, muy pipirisnay, como dicen, ¿verdad? Pero quien conoce tu corazón es Dios. Pero también dice el Señor Jesús: por sus frutos los van a conocer. Por la manifestación de sus frutos, por la reacción que tú tienes ante la dificultad, por la reacción que tú tienes cuando tu papá te ordena hacer algo y no lo haces, te encolerizas. Obviamente no sabemos lo que hay en el corazón, pero sí conocemos la manifestación de sus frutos, ¿verdad? Cuando eres rebelde, cuando se te pide que hagas algo y no lo haces, ahí está el fruto de tu corazón, la rebeldía. Por eso, ¿por qué creen que le damos vara a los niños? ¿Por qué creen que yo agarro a mi nieto y le doy 10? Vas. Yo le doy. Y dice Manuel: yo también. No mientas, Emanuel, no mientas. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. La vara lo va a disciplinar. La vara va a alejar al muchacho de su rebeldía, de su necedad, ¿sí? Así de que dale, Lupita, dale. No, ¿verdad? Perdón. Dale. No pierdas el tino. Él quiere transformar tu carácter, es decir, la reacción ante la vida, ante las adversidades, ante la enfermedad, ante la aflicción. Él quiere, ¿qué? Transformar mi carácter. Diga, Él quiere transformar mi carácter. ¿Verdad? Número 3, terminamos en una hora más. Marcos 10:35, vamos. Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos. No queréis nada de estos chavos. Concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ay, tu paleta, ¿de qué la quieres? ¿De qué sabor? ¿De qué la quieres? No quería nada. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Claro que sí. Está hablando de la muerte, ¿verdad? Porque ellos también iban a morir por su maestro. Pero Jesús, mire lo que les dice: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Miren el versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Y por qué comenzaron a enojarse con ellos? Díganme ustedes la respuesta. Porque ellos querían lo mismo. Ellos querían lo mismo. Qué tremendos chavos, qué tremendos chicos. Es como cuando tu papá te va a pedir, cuando tu hijo te va a pedir permiso: papi, dime que sí. Antes de que se lo dé, ya está diciendo, lo está manipulando. Dime que sí, papi, por favor, dime que sí, ándale, que sí. Estos niños estaban así, ¿verdad? Jacobo y Juan. Solo tienes que dar a mí, a la derecha y a la izquierda, ¿verdad? Y los otros por ahí bien enojados.
padres. Ese carro era para mí, papá, ese carro era para mí. Las herencias, ¿verdad? Las herencias que nos ponen en conflicto, ¿verdad? Si esa casa era para mí, ese carro era para mí. Yo te lo había dicho. Y nos volvemos, ¿verdad? Ahora, en este tercer punto, ¿qué es lo que necesitamos ser transformados? Nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Inmediatamente salió a flote lo que había en el corazón de Juan y de Jacobo. ¿Qué querían? Reconocimiento. Querían gloria para ellos. Querían aplausos para ellos. Querían el reconocimiento, ¿verdad? Querían el reconocimiento. No queremos darle la gloria a Dios, sino nuestra propia gloria. Por eso el Señor mantuvo al apóstol Pablo con un aguijón en su carne, que nunca lo sanó. Así de que si Dios nunca te sana, no hay problema, porque el problema ya no es problema. Amén. Ya no es problema. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene que transformar en mí? No en el que está a mi lado, en mí. No en mi mamá, no, en mí. Porque Anaís ya está diciéndole ahí a su mamá, no, a ver, ¿qué tiene que transformar, Señor, en mi mamá? Ahorita le voy a hacer una lista, ¿verdad? O las mamás, no, yo soy perfecta, soy una mujer perfecta. ¿Qué tiene que transformar en Aletia? Sí, porque es tremenda, Aletia. Ella tiene que ser transformada, yo no. Entonces, tiene que transformar, número uno, mis criterios. Tiene que transformar mi carácter y tiene que transformar mi corazón. Mis criterios, principios, valores del reino de Dios. Jóvenes, valores del reino de Dios. No valores mundanos, sino valores del reino de Dios, principios de Dios. Hablar verdad. Eso viene en las cartas de Colosenses, de Filipenses. La vida antigua y la vida nueva. El que robaba ya no robe. El que mentía ya no mienta. El que robaba ahora trabaje con sus manos. Trabaje, porque había holgazanería en estos hombres, ¿verdad? Y cuando venimos de nuestra vida pasada a nuestra vida nueva, necesitamos ser transformados. Efectivamente, si hoy yo me muero, yo me voy con el Señor, ¿sí? Pero si Dios me está dejando aquí, Dios me está transformando. Dice que Él está perfeccionando su obra hasta el día que Él venga. Va a trabajar contigo, va a trabajar conmigo. Va a meter el bisturí, a veces nos va a doler, pero va a ser necesario. Va a ser necesario. Entonces, mis criterios serán transformados con principios, con valores del reino de Dios. Mi carácter, la manera en que yo reacciono ante las circunstancias, ante el problema. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciono ante la enfermedad? ¿Cómo reacciono ante la economía cuando no va bien? ¿Cómo reacciono ante un problema familiar? ¿Cómo reacciono ante un problema de matrimonio? ¿Cómo reacciono con mis hijos? ¿Cómo mis hijos reaccionan conmigo? Entonces necesito ser transformado en mi carácter. Necesito ser transformado en mi corazón. Las motivaciones y los pensamientos que nadie ve necesitan ser transformados. ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi pensamiento al tener un día más de vida? ¿Simplemente vivir por vivir? ¿Simplemente ver la vida? Sino mi motivación es darle gloria a Dios. Mi pensamiento es darle gloria a Dios. El salmista dijo, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre daré gloria. ¿Cuál es tu motivación, mis amados músicos, al estar tocando, cantando aquí? Tu motivación es darle gloria a Dios.
¿Cuál es mi motivación? Mi motivación al compartirles el Evangelio, al compartirles la palabra, es darle gloria a Dios. Que su iglesia sea edificada, que seamos edificados en el temor del Señor, en la santidad del Señor, en el carácter de Dios. ¿Sabe qué? Hebreos 13 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la vida, en el consumador del amor. Tus ojos tienen que estar puestos en Él. Mis ojos están puestos en Él. Sí. Yo te voy a fallar, quizás en algún momento. Espero no fallar. Pero si te fallo, y si tú has puesto tu mirada en mí, estás equivocado. Tienes que ponerle en Él. Pero Pablo también dice, y esto no es una excusa para hacer cosas que no agradan a Dios. Pablo dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Así de que si el mundo va a imitarnos, tiene que imitar a Cristo en nosotros. Necesitamos ser transformados, mis amados. Amén. Necesitamos ser transformados. Eso es lo que Dios tiene que cambiar primeramente. Somos transformados por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18, la dejé para el último y vamos a terminar con esto. 2 Corintios 3:18. Miren cómo somos transformados. Qué hermosa palabra. 2 Corintios 3:18. Y esto anótalo allí en tu pared, en tu cuarto. Dice: por tanto, fíjese, por tanto, después de todo lo que ya les he venido diciendo, dice el apóstol Pablo, por tanto, nosotros todos, ¿quiénes? Todos. No hay uno aquí, escuchen, no hay uno aquí, en esta sala o en este auditorio, que no esté siendo transformado. No hay uno aquí. No hay uno aquí que diga: conmigo ya terminó el Señor, o con quién ya terminó. No, ¿verdad? Dice Pablo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Quién transforma nuestras vidas? El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo de Dios, que nos aparta de lo malo, que nos aparta de lo vano, que nos aparta de aquellas cosas que le desagradan a Dios, que nos lleva a vivir en su temor. Es el Espíritu Santo que está operando en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis emociones, en mis reacciones, en mis motivaciones. El Espíritu Santo de Dios. Somos transformados de gloria en gloria. Amén. Es evidente cuando una persona es transformada. Es un proceso de transformación. Es un proceso irreversible. Él está en tu vida. Cristo está en mi vida. ¿Cuántos saben que Cristo está en su vida? ¿Cuántos lo pueden sentir? Esa es una realidad en mi vida. Cristo está en mi vida. No lo dudo ni un segundo, no lo dudo ni un momento. Entonces es un proceso irreversible. El Espíritu Santo está en tu vida, y el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesús el Cristo. Nunca volverás a una vida miserable del pasado. Dios ha empezado una obra y la va a terminar en ti y en mí. No vas a volver al pasado, no vas a volver a la vida miserable, porque el Espíritu Santo nos está transformando, nos está transformando de gloria en gloria. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, la vida miserable pasó. He aquí, todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Eso yo lo creo en mi corazón. No ha terminado conmigo y tampoco contigo. Hay esperanza para ti y para mí. Hay esperanza para ti y para mí. Tenemos que examinar nuestras vidas. El salmista dijo: examíname, oh Dios de mi corazón, ve y prueba
mandamientos. Conoce si hay algo en mi vida. Guíame por el camino eterno. Esa es la motivación del salmista, es la motivación de nuestro corazón. Examíname, oh Dios. Tenemos que ser examinados cada día. Muchas veces cuestionamos los mandamientos de Dios. Jóvenes, a veces, muchas de las veces, cuestionamos los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios. Pero ¿cuántos de ustedes cuestionan la vida de sus amigos que está equivocada? No la cuestionan, ¿verdad? Sino que la abrazan. Y se involucran. No solamente los jóvenes, también los adultos. Nos involucramos. No lo cuestionamos, sino lo aplaudimos. Cuando le dan un principio al joven de la palabra de Dios, lo cuestionan inmediatamente. No sé si se entendió. Cuando le dan un principio al joven de la palabra de Dios, lo cuestionan. ¿Y por qué? ¿Y eso para qué? ¿Verdad, jóvenes? ¿Y por qué tengo que dejar de escuchar música? ¿Y por qué tengo que dejar de tomar? ¿Por qué? ¿Y por qué tengo que dejar de responder así? ¿Por qué? ¿Y por qué no me puedo poner un tatuaje? ¿Por qué? Dime por qué. Dímelo bíblicamente. Usa la Biblia. Muy maestros, ¿verdad? Muy teólogos los jóvenes. Tienda su cama. Lave sus calcetines. Lave sus tenis que apestan. Oh, pero muy teólogos. Dime dónde. Fulanito y fulanito y fulanita y sutanita lo traen. ¿Y qué? ¿Eso qué? Oh, se ponen bravos. Su carácter, su reacción, sus criterios, su corazón. Y tú puedes ver al joven y están aquí tocando. Y yo no hablo de aquí nada más de los que están aquí. Hay muchos más. ¿Sí? Se bajan y a nadie le quieren hablar. Como que, caray, ese es un líder. Pero un siervo es todo lo contrario. ¿Verdad que sí, Emanuel? Ese es un líder que no puede mirar abajo, solamente arriba. Porque si no, el cuello se le puede torcer. Un siervo, siervos. El apóstol Pablo dice: somos colaboradores, somos siervos. Y en sus cartas dice, ¿verdad? Siervo, apóstol de Jesucristo. No dice líder, ¿verdad que no? Ese líder, esa palabra no la pusieron los gringuitos, los güeritos de allá, ¿verdad? Siervos. El Señor, cuando estés delante de Él, no te va a decir: buen líder de alabanza, entra en el gozo de tu Señor. ¿No? ¿Verdad que no? O buen líder de jóvenes, entra en el gozo de tu Señor. Qué bueno que hiciste esos campamentos. Ya les hacía falta a estos muchachos, hombre. ¿No? Te va a decir: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero ser un siervo. Amén. Ponte de pie. ¿Cambiados o transformados? Yo quiero ser transformado. Amén. Padre, te alabamos y te glorificamos. Aquí está nuestro corazón. Tú lo conoces perfectamente. Tú sabes lo que hay en cada corazón, lo que hay en mi corazón, lo que hay en mis pensamientos, las motivaciones y los deseos que hay en mi corazón. Señor, tú las conoces. Pero yo te pido que me transformes. Yo te pido que me lleves de gloria en gloria por el Espíritu Santo que tú has puesto o que has derramado en mi corazón. Ayúdame en mi vida día con día
a ser un testimonio de la verdad, un testimonio del verdadero evangelio de la gloria de Cristo Jesús. Ayúdanos como iglesia a ser una iglesia que resplandece en medio de la oscuridad. Ayúdanos a ser esa iglesia que es sal de la tierra. Oh Señor, ven y pon tu aceite fresco en nuestras vidas cada día y poder así tener el gozo de nuestra grandiosa salvación, Señor. Derrámalo, Señor, una, otra y otra vez en nuestras vidas, Señor, hasta llegar a la estatura, hasta llegar a la medida del varón perfecto que es tu Hijo Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Aleluya, Padre. Te damos a ti en esta tarde, Señor, toda la gloria y toda la honra, porque para esto vivimos, para darte la gloria y para darte la honra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.